¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Ricardo Enrique Langrica Cepeda. Soy aspirante a la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Actualmente estamos cursando el propedéutico. Yo formo parte del grupo 49. Mi monitor es Luis Eugenio Guerrero Magaña. Y pues bueno, para hoy tenemos la oportunidad de exponerles el informe final de nuestro trabajo documental y de campo. Yo elegí el tema dificultades para aprender operaciones con fracciones porque, bueno, desde un inicio hubo tres momentos en los que me impactó el tema, ¿no? Empezamos por la primera parte, que es cuando iba en la primaria. Recuerdo que fue un tema muy complicado, no solo para mí, para mis compañeros también. De hecho, hubo clases intensivas los sábados. En aquel momento recuerdo que fue por ese tema de que no comprendíamos, no aprendíamos, no aplicábamos lo que el maestro nos enseñaba con respecto a las fracciones y las operaciones con fracciones, que era mucho más complicado, ¿no? En ese primer momento no las aprendíamos, no teníamos la formación cognitiva ni la madurez posiblemente para lograr estos aprendizajes. En un segundo momento, cuando entré a la preparatoria en el nivel medio superior, me di cuenta que estos aprendizajes que no logramos concretar anteriormente eran fundamentales e importantes para más adelante poder aplicar nuevos conocimientos. Es decir, no fue significativo el aprendizaje que tuve con relación a las fracciones. Y de la misma forma, en el nivel medio superior, hubo muchos de mis compañeros tampoco tenían ese conocimiento. Arrastrábamos también un desconocimiento garrafal, ¿no? De hecho, la profesora que teníamos en ese momento en Matemáticas 1 nos dio una semana como de refresh. Nos trató de recordar temas que eran importantes, temas muy básicos. De hecho, desde temas más básicos que las fracciones, desde el ejemplo, desde lo irracional de elegir el símbolo 1 para el número 1 o el 2 para el número 2. Es decir, desde esa parte, ¿no? Comenzó a explicarnos. Entonces yo entendí que llevamos un retraso de verdad bastante grande, ¿no? Ya para cuando comenzamos a comprenderlas un poquito mejor y fuimos llevando el semestre, pues bueno, logramos realizar el curso, ¿no? Satisfactoriamente. Aunque sí hizo falta meternos un poquito más en los contenidos, porque bueno, al no tener los conocimientos adecuados, obviamente que no terminas al 100% los conocimientos. Otra de las cosas que hicimos para darnos cuenta de esto es en un nivel ya superior, ¿no? En la universidad. Es cuando comienzas a comprender conceptos que son complicados, en realidad son complicados. Yo le he preguntado a personas ya mayores y que presumen de una inteligencia superior a los demás. Les he preguntado que cuántos números hay entre el 1 y el 2. Y bueno, muchas veces me responden, pues no hay muchos, hay 10 a lo más, 10 decimales. Entonces me sorprende porque es un tema que yo hace poco acabo de comprender al 100%, el hecho de que entre dos números haya otro número infinito de números. Es una de las cosas que fui interiorizando últimamente y pues bueno, me doy cuenta que es un tema a menudo, ¿no? Otro de los casos es que comencé a comprender esta parte de que una fracción se puede representar con cualquier número, ya sea un entero o una fracción de él, pero como un número, ¿no? Entonces, muchos de nosotros no llegamos a comprender esa parte en niveles anteriores. Si pudiéramos hacer que esos dos conceptos entraran en nuestro repertorio de herramientas, sería fundamental para lograr un conocimiento mayor, ¿no? Entonces, esos fueron algunos de los precedentes, ¿no? Otro de ellos que hace poquito tiempo vino un sobrino y me preguntaba que cuál era el tema más difícil en la primaria. Él va en sexto de primaria. Y pues yo pienso que es, si no el más difícil, uno de los más difíciles de aprender, ¿no? Las fracciones.
Bueno, pues en la metodología de este trabajo se utilizó, como ya bien sabíamos y ya habíamos mencionado anteriormente, es una investigación documental y de campo. En la parte documental elegimos 5 textos. Uno de ellos es de Lacio y Ziegler, del 2011, el que habla de muchos problemas de aprendizaje en cuanto a las fracciones. Él se limita a hablar de cuestiones que tienen que ver con ello, ¿no? De la cuestión didáctica, de la cuestión del juego un poco. Él no aborda tanto en el juego, pero sí lo menciona. Habla también que los problemas tienen que ver con la interacción del docente y del alumno. Y también menciona que el docente sí tiene ahí algo de responsabilidad en cuanto a que los alumnos no lleguen a comprender los contenidos, ¿no? Valdemoros por ahí también hace referencia a esta dificultad que los alumnos han ido arrastrando. Él menciona que no desde quinto de primaria, sino desde primero, porque es en donde se deben de sentar las bases para posteriormente poder ir enseñando de buena forma las fracciones y las operaciones con las fracciones. Menciona también Valdemoros que pues, en cuanto nosotros podamos utilizar estrategias para adentrar a los niños desde más temprana edad, será mucho mejor el aprendizaje que tengan de ellos, ¿no? Por ahí quiere también, habla de la cuestión simbólica. Es una parte complicadísima, ¿no? Porque es justo el tema, ¿no? El tema de las fracciones es simbólico. Recordemos que el aprendizaje en las aulas es simbólico, es de una forma discursiva, es decir, muchas de las veces no contamos con materiales en los cuales podemos decir, bueno, pues esta naranja la partimos en 4 y podemos repartir un cuarto a cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces se maneja mucho en esta cuestión de la parte simbólica, de la parte conceptual en cuanto a los aprendizajes, ¿no? Bueno, y el libro de la SEP lo elegí también por esta parte que mencionaba, ¿no? El libro de la SEP menciona que en quinto de primaria, perdón, es en el momento más adecuado para enseñar fracciones a los alumnos de nivel básico, ¿no? Revisando un poquito los libros de primero y segundo de primaria, ya vienen cuestiones de fracciones, es decir, de distribución, de repartir, de compartir, ¿no? De hecho, menciona por ahí Piaget, que para los niños es muy fácil comenzar a formar parte de las fracciones. Pues él menciona que desde los 5 o 6 años los niños ya tienen la noción de fracción. Pues si les das un pan y le pides que lo divida entre los compañeros, lo divide en partes iguales. Entonces, bueno, Castillo y Fuentes, ambos respectivamente. Castillo tiene un libro que se llama Aprender jugando y habla específicamente de las fracciones, ¿no? Ella menciona que jugando es una de las formas que no debemos de dejar fuera para poder enseñar a los alumnos esta cuestión tan difícil que son las fracciones, ¿no? Fuentes menciona también que el constructivismo es uno de los paradigmas en los cuales se inserta el aprendizaje de una mejor manera, ¿no? Él asegura que si se lleva a planear con base al constructivismo, pues el aprendizaje puede mejorar de forma significativa. Muy bien, realizamos un plan de trabajo en el cual dividimos las actividades que íbamos a realizar para el actual trabajo, el informe de investigación. Y pues bueno, para la delimitación y del tema del trabajo, el plan de trabajo lo hicimos del 30 de julio al 3 de agosto del 2018. La selección y recopilación de información se hizo del 4 de agosto al 8 también de agosto. El análisis y la abstracción de información del 4 al 8 de agosto. Esos dos trabajos se hicieron en esa misma etapa, ¿no? En esos dos mismos periodos. Y bueno, la bitácora de investigación se hizo del 9 al 13 de agosto. La planeación y la aplicación de la entrevista se hizo en este mismo periodo, aunque a decir verdad, la entrevista se realizó el día 9 también, porque ese mismo día tuvimos la oportunidad no, perdón, eso fue el día 11. El día 11 tuvimos la oportunidad de visitar a la maestra Marta Valdés. Pues bueno, tuvimos la dicha de contar con la entrevista y poder grabar el audio. La aplicación de la encuesta y análisis fue del 15 al 19 de agosto.
Y bueno, el informe final, la integración del informe final, ya como tal en un ensayo, fue del 20 al 24. Asimismo, la presentación multimedia y la exposición de resultados es la que ahora mismo se está llevando a cabo. Pues bueno, la problemática es bastante grande, es a nivel global. Abarca no solo a México, sino otros países, incluso países desarrollados con un nivel de vida de 10, arrastran problemas en cuanto a la conceptualización de las fracciones por sus estudiantes, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nos han llevado a investigar este tema, ¿no? Ya mencionaba anteriormente, hace rato, el encargado de enseñanza de las matemáticas de la Universidad Abierta y de Distancia de México, que mencionaba que México arrastra un problema bastante grande en cuanto a conocimiento de matemáticas. Entonces, si queremos atender un problema de esta magnitud, primero tenemos que saber por dónde entrar y conocer cuáles son los puntos débiles, cuáles son las estrategias que se están utilizando, si se están aplicando bien, cuál es el modelo, cuáles son las causas también sociales. Tiene que ver un poco eso que mencionamos anteriormente en cuanto a en dónde se pone el énfasis del profesor, ¿no? Y en este modelo, pues el énfasis es que el profesor es el responsable del grupo, se ve como el centro de la enseñanza. Es algo que tenemos que cambiar. Para la justificación, pues bueno, hay 3 momentos. Los estudiantes es la principal, ¿no? Se pide que el estudiante sea activo, que participe, que sea flexible, que comunique, que aprenda a interpretar. Pero si no le damos las herramientas necesarias para que él pueda llegar a hacer eso, pues no lo va a hacer, ¿no? De pronto es complicado pedirle que entienda a la perfección un tema si no lo encaminamos, no lo apoyamos, no le damos la asesoría adecuada. Entonces, sí, muchas veces también tiene que ver con el alumno, ¿no? Porque ya mencionaba también Díaz Barriga que el responsable último del aprendizaje es el alumno, ¿no? En cualquiera de los contextos que lo tengamos, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es uno de los puntos que justifica este trabajo. Y bueno, el otro es la comprensión. Hay profesores que no comprenden estos temas. Digo, al final de cuentas cada uno tiene su área de trabajo, pero al final de cuentas la mayor parte de los profesores deberían de entender este tema, ¿no? Si bien es un tema complicado para los alumnos, imaginemos a un profesor que no puede comprender o entender este tema. Entonces, bueno, la cuestión es la siguiente: si el profesor de pronto tiene dificultades en cuanto a este tema, imaginemos los alumnos, ¿no? Imaginemos más los alumnos de primaria, que son los que ven estos temas y son los que tienen dificultades para comprenderlos. Y bueno, la explicación de pronto justifica el hacer una investigación en cuanto a este tema, porque hay personas que no pueden explicar la diferencia entre una fracción y un número, o viceversa. No pueden explicar cómo sumar una fracción, ¿no? La situación es que el aprendizaje, la enseñanza y la educación en México solo se ve como eso, ¿no? Como la relación entre profesor y alumno. Si nos damos cuenta en una visión holística del aprendizaje, los padres de familia tendrían que aportar horas de estudio también a los alumnos. No basta con las horas del aula, con las horas que tenemos en el aula, porque además se pierde muchísimo tiempo en cuanto a en el tiempo que tardamos en llegar en que los niños se sienten, saquen su cuaderno. Se perdieron minutos bastante valiosos, ¿no? Entonces, habría que ver esa parte, ¿no? En donde la educación debe de ser holística, en donde todos los actores involucrados deben de participar, no solo el alumno y el profesor, sino también la familia, algunas veces hasta la comunidad, ¿no? Participa en esta problemática de socialización que es la educación. Muy bien, para el diario de campo se visitó la primaria Concepción Patiño Valdés.
A ella llegamos a las 10 de la mañana el día jueves. Realizamos una breve observación al entorno, a lo que hay cerca de la escuela. Noté que es una escuela de 2 entradas. Es una escuela relativamente pequeña, no abarca más de 1000 metros. Unos minutos después me abrieron, me recibieron, me hicieron pasar. Noté que el patio es bastante pequeño, no es muy grande, no abarca más de 100 metros cuadrados. Entonces, pues es bastante pequeño en esa parte. Me presentaron con el director, me pidió que no revelara su nombre. También platiqué con él un poco acerca de la situación que se estaba viviendo en este momento en la escuela. Le hice el comentario de cuál era el motivo de mi visita, a qué pertenecía, de dónde yo iba, ¿no? Entonces ya le informé de este trabajo de investigación documental y de campo, y él me refería que no iba a haber mucha participación por parte de los profesores, pues, y además de las horas que tendrían que estar en el centro escolar no se quedaban, y era una crítica que él hacía muy fuerte a algunos profesores, ¿no? Que no mostraban interés por dar un poquito más de su tiempo, ¿no? Para resolver problemáticas de sus alumnos, no se quedaba, ¿no? Entonces me refería también que en ese momento los profesores estaban en un curso en cuanto al nuevo modelo educativo, con relación a la reforma educativa, ¿no? Entonces iba a ser complicado que me pudieran atender. Un poco más adelante de la visita, unos 10 o 15 minutos después, me presentó a una maestra que se llama Marta Valdés. Entonces concertamos la cita. Ella sí me dio la oportunidad de entrevistarla. De hecho, le interesó bastante. Lo que sí me pidió es que no la grabara porque, pues bueno, refiere que no es muy fotogénica y que no tiene presencia para las cámaras, y que además se intimidaba, ¿no? Entonces me pidió que no grabara este video. Sin embargo, me permitió grabar un audio. Y pues bueno, esto es lo que respecta al diario de campo. Para la entrevista me gustaría recuperar más de lo mejor que encontramos en esta oportunidad. Desafortunadamente no contamos con el tiempo, pero bueno, puse aquí 5 de las cosas más importantes que se trabajaron en cuanto a las respuestas de la maestra Marta, por supuesto. La primera es que mencionas que hay dificultades, ¿no? Y de esas dificultades los niños también detectan que tienen que ver con que anteriormente no se había visto el tema, o que si se había visto no había sido abordado con la pertinencia necesaria, ¿no? Otra de las cosas es que la desmotivación y el desinterés por parte de los alumnos es una constante. Es decir, que no les es satisfactorio aprender este tema. Entonces, pues al final del día, aunque la maestra ponga todo el interés o la maestra busque nuevas formas de enseñarle, pues los niños ya vienen con un chip muy metido, ¿no? Y eso tiene que ver con el siguiente punto, que es el miedo al tema, ¿no? Menciona que una vez que logramos en sociedad, en nuestra cultura, en nuestras casas, en nuestras comunidades, logran insertarnos ese miedo o ese estigma con relación a las matemáticas, es dificilísimo quitarlo de nuestras mentes, ¿no? Menciona que desde nuestras casas nos dicen o nos inculcan que las matemáticas son súper difíciles, que el tema es súper complicado, y además los maestros de matemáticas son súper malísimos y te dejan temas complicadísimos y tareas súper larguísimas. Entonces ella refiere que el miedo es una constante que tiene que ver con la cultura en la que vivimos y de la que participamos, ¿no? Menciona también los problemas de la didáctica. La cuestión del aprendizaje tiene que ver con eso, ¿no? En cómo los profesores van acomodando cada uno de los temas para que los alumnos puedan comprenderlos, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más complicado. En la didáctica es en donde se ve esa parte de cómo acomodas, cómo haces una secuencia para que el alumno pueda comprender bien los temas y paulatinamente vaya haciendo progresos y vaya de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Y bueno, la maestra también menciona el uso de manipulables para poder enseñarle estos temas difíciles a los alumnos. Ella refiere que pueden ser cosas que utilizamos en la vida diaria, ¿no? Manzanas, galletas, con los mismos alumnos del salón, los divide en grupos. Entonces ella refiere que la innovación, que ahora bien refiere, ya es
la innovación, la adecuación curricular tiene que ver con eso de la flexibilidad. Ahora en el nuevo modelo es flexibilidad. Ella refiere que esa parte es la que se debe de trabajar, en donde ver qué tan flexible es el tema para utilizar objetos de la vida cotidiana y empatarlos en situaciones reales. Y pues bueno, por último la maestra nos refiere también un poco que en una de las preguntas que no puse aquí, pero me parece importante recuperar, que el responsable último de la enseñanza y el aprendizaje no es ni el alumno ni el profesor, sino es una conjunción de ambos, ¿no? Y habría que ver hasta qué punto es responsabilidad de cada uno, o si existen problemas de enseñanza y si existen problemas de aprendizaje, que son cosas que van de la mano, que son dialécticas, que no se separan. Ella menciona que dentro de las cosas que deben hacer es planear una clase, buscar hacer una planeación para que cada vez que llegues al aula tener algo diferente que hacer. Refiere esto porque ella se ha percatado en sus palabras que profesores llegan y comienzan la clase con el libro en la página que se quedaron el día anterior. Entonces el aprendizaje así se olvida, ¿no? No se hace significativo. Si solo enseñas los contenidos conforme a lo que viene en los libros de texto, no es significativo, es lo que nos refería la profesora. Bueno, para el día, la investigación de campo también hicimos una encuesta en la que tuvimos una muestra significativa de 19 personas, todas ellas ya mayores de 18 años. El total de las personas que contestaron fue 19, como había mencionado. 16 de ellas fueron mujeres y solo 3 hombres. Tal vez esto haga que nuestros datos no sean tan confiables, pero bueno, fue significativa porque fue aleatorio, no elegí yo a las personas que contestaron la encuesta, ¿no? Y bueno, 7 de ellas están en un rango de edad entre los 18 y los 24, 5 entre los 25 y los 31, ninguna persona está en el rango de 32 a 38, solo una persona está en el rango de 39 y 54 y 6 están en un rango entre 46 y 52. Como podemos darnos cuenta, las edades varían demasiado, o sea, es demasiada la variación. Esto es porque la muestra la tomé de un grupo que tenemos para ingreso a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Son aspirantes los que me hicieron favor de contestar la encuesta. Pues bueno, sí nos trajo datos importantes en cuanto al tema que estamos estudiando, ¿no? Y bueno, 11 de ellos trabajan y 7 estudian. Una persona de ellas ni estudia ni trabaja. Bueno, una de las preguntas que se me hacía interesante era saber si se había aprendido bien el concepto de fracciones o no. 11 de ellas decían que sí y 8 no. O sea, en su mayoría sí la entendieron, ¿no? Pero aquí también podemos tener una variación importante, ¿no? Por la cuestión de que todos ya están buscando ingresar al nivel universitario. Eso tal vez puede ser que hizo variar un poco los datos. Bueno, de estas 11 personas, 10, una se retractó, una aprendió bien el concepto, pero no era que le gustara, ¿no? El gusto por las fracciones solo fue una constante para 10 personas y 9 de ellas no lo ve así, ¿no? La siguiente es una pregunta un tanto pretenciosa. ¿Qué número es el 9 medios? 10 respondieron bien y 9 respondieron mal. Es pretenciosa porque la pregunta es ¿qué número es 9 2 medios? Entonces la mayoría de las personas contestaron bien. Yo tenía la idea de que iban a contestar mal, porque al preguntar el número como tal, pues muchos podrían decir 9 medios o 4 y un medio, ¿no? Entonces la respuesta era 4.5, que es el número que corresponde a esta fracción. Entonces la mayoría de ellos contestaron bien. Una persona hizo la diferencia. Bueno, las fracciones es el tema más difícil. Esta pregunta la hice porque respecta, ¿no? al quinto de primaria, y si es el tema más difícil, no solo de quinto, sino de la primaria como tal. 7 dijeron que sí, 4 dijeron que no y 8 dijeron que no saben, ¿no? Otra de las cosas que me interesa era saber si las personas recordaban
el tema de las matemáticas, de las fracciones. 10 dijeron que sí, 3 dijeron que no y 6 más o menos. Bueno, pues es bastante aceptable, ¿no? Una de las preguntas que me interesa también mucho para más adelante es empatarla con lo que habíamos estado comentando, si el aprendizaje se llevó bien a cabo en niveles básicos para después aplicarlo, ¿no? La carrera que elegiste tiene relación con las matemáticas. Esa sí fue la diferencia muy marcada, ¿no? 16 de ellos sí eligieron una carrera que tiene o contiene en el plan curricular matemáticas, 3 de ellos no. Otra pregunta era, ¿entendías claramente las indicaciones del profesor? 2 dijeron que nunca. Otros 14 dijeron que a veces, es decir, la mayor parte de ellos no entendía siempre los contenidos y 2 nunca. Entonces solamente 3 de las personas que contestaron esta encuesta comprendían siempre lo que el profesor decía y los contenidos. O sea, es una minoría, ¿no? Muy, muy grande. Bueno, ¿la didáctica de enseñanza es la adecuada? 2 dijeron que nunca y 17 algunas veces. Lo interesante aquí es que había un reactivo, en el reactivo, perdón, había una posibilidad de respuesta que decía siempre, pero ninguno de los alumnos dijo siempre. Perdón, de los encuestados dijo siempre. Entonces eso es interesante, ¿no? Es algo que impacta. La didáctica, o sea, la forma de enseñanza no es la adecuada. Bueno, hay otra cosa que va con relación a la elección de carrera, ¿no? Yo les pregunté que si había sido útil lo que habían aprendido en cuanto al tema. 16 personas dijeron que les fue de utilidad y solo 3 piensan que no. Aquí es la contraparte de la pregunta, ¿no? Las mismas 16 personas que sí les fue útil eligieron una carrera que tiene que ver con matemáticas, y a las 3 personas que no eligieron una carrera que lleve en el plan curricular matemáticas, ¿no? Bueno, 14 personas piensan que el problema radica en la relación alumno-profesor y 5 de ellas piensan que es el responsable último el alumno. Es decir, el alumno es el último que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Aquí es un poco cuestionable porque en palabras de la maestra Marta también, recordemos un poquito, ella nos contaba, nos mencionaba que era un problema dialéctico entre alumno y profesor, enseñanza y aprendizaje. Entonces habría que revisar esa parte un poquito, ¿no? Para las conclusiones, ya para la parte final de esta presentación, estuve por bien recabar dentro de la investigación de campo, dentro de las entrevistas, dentro de la encuesta, lo más importante, lo que me parece más importante, lo recabé y entonces les voy a dar una pequeña conclusión de cada una y una recomendación. En cuanto a la didáctica, la forma en que acomodamos los contenidos para que los alumnos aprendan es importantísimo porque, bueno, si no secuenciamos, si no ponemos, como mencionaba anteriormente, lo más fácil primero y lo más complicado después, pues no podremos enseñar de buena forma, ¿no? Dentro de la didáctica también viene esta parte de aprendiendo a través del juego, aprendiendo a través de dinámicas y técnicas de integración grupal, ¿no? Además de secuenciar los contenidos, también se pueden integrar o adecuar técnicas las cuales permitan que el aprendizaje sea más consistente, ¿no? El miedo, ya mencionábamos el miedo, ese sería un cambio de paradigma. Yo lo veo desde mi perspectiva, es un cambio de paradigma, ¿no? Cambiar la manera de pensar en cuanto a las matemáticas, cambiar la forma de enseñarle a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a los hijos, a los que tienen hijos, ese miedo, ¿no? Desde que ya nos preparamos para ir a la escuela, incluso antes de prepararnos para ir a la escuela, ya tenemos ese chip bien metido, ¿no? No, las matemáticas son malas, los profesores son malos, entonces es un estigma clarísimo, ¿no? Y es cultural totalmente. El miedo a las matemáticas es cultural al 100%, ¿no? Otra de las cosas es el modelo educativo, ¿no? Ya mencionaba antes que el modelo en el que estamos se pone en el centro del aprendizaje al profesor.
De este modo pues, se lo hacen responsable del aprendizaje de los alumnos, ¿no? Imagínense si tenemos un aula con 40 alumnos, ¿cómo el profesor va a hacerle para en una hora mostrar un contenido a los alumnos? Claro que se puede, ¿no? Y hay profesores que tienen esa habilidad y tienen las herramientas para hacerlo, pero no es lo más viable, ¿no? Entonces el modelo hay que cambiarlo, ¿no? Hay que hacer un poco más responsable a los alumnos de su aprendizaje, hay que encaminarlos a que tengan una manera diferente de aprender y que tengan herramientas a la mano para que puedan aprender. Además de herramientas, insumos, ¿no? Ya decía la maestra Marta, manipulables, objetos que sean adecuados para determinados tipos de contenidos, ¿no? Otra de las cosas es el aprendizaje. ¿Es un problema de aprendizaje? Sí, por una parte sí, porque si lo vemos desde el modelo que ya mencionamos anteriormente, el modelo en el que participamos actualmente es contrario, es de enseñanza. Si cambiáramos esa visión y ese paradigma también, el modelo tendría que verse como el aprendizaje, ¿no? Ya mencionaban anteriormente en utópicas modificaciones a las reformas educativas, ya mencionaban que aprender, ¿no? Pero en realidad esas son actividades metacognitivas superiores que sí cuesta mucho trabajo, ¿no? De pronto hay personas en nivel universitario que no realizan metacognición, que no realizan metamemoria, que no realizan autoevaluación, que no realizan estas actividades que tienen que ver con un orden superior de metacognición. Entonces, pues bueno, el aprendizaje tiene que ver con eso, el encaminar al alumno para que pueda obtener esas herramientas metacognitivas y poder aprender, abstraer de los temas y de los contenidos lo importante, ¿no? Mencionábamos también el desinterés. ¿Cómo podemos hacer que un alumno se interese, no? Ya mencionábamos en 3 de los autores que mencionaban al juego, el juego como herramienta o como innovación dentro de la enseñanza en las aulas. Si podemos hacer que los alumnos se integren o se interesen en el aprendizaje, vamos a hacer que sea significativo rápidamente. Los alumnos, como bien decía la maestra Marta, aprenden jugando. Cuando los alumnos les dan la oportunidad de jugar, de desenvolverse, de poder convivir, de poder construir el conocimiento con base en el juego, pues bueno, pues el interés sube. La innovación es lo último que voy a manejar, ya para terminar, ya tenemos muy poco tiempo, es lo último que voy a manejar. Los profesores ya no están viendo esa parte de innovar, ¿no? Aparte de que las tecnologías que se han estado utilizando a la fecha no han sido las adecuadas. Recordemos que dos áreas de oportunidad que se habían estado manejando en cuanto a educación en este sexenio y en el anterior, hasta hace algunos años, recordemos que se quiso implementar el ciclo media, que fue una receta robada de España, fallida por supuesto. El 80% de las aulas no lo utilizaba. En donde lo utilizaban se medio utilizaba, los profesores no tenían el conocimiento para utilizar enciclomedia, no sabían usar los pizarrones electrónicos, no sabían conectar la computadora al cañón. Entonces era complicado, ¿no? El poder utilizar enciclomedia. Otra innovación que se trató de hacer y de la cual hubo también una utopía muy grande fue la entrega de tablets a los alumnos. Este trabajo fue complicado porque se habló muchísimo de calidad educativa por el simple hecho de entregar tablets a alumnos. En el mejor de los casos, los padres vendían estas tablets en las redes sociales, estaban ahí anunciadas a un precio muy, muy barato, pues fue lo más que pudimos saber de ellos, ¿no? El concepto de como tal de calidad educativa es muy grande, ¿no? Es un vacío enorme el pensar que el introducir artículos tecnológicos, ya por ese mero hecho vamos a tener calidad educativa, ¿no? Estamos un poco equivocados. Habría que innovar y mirar que no solo el entregar equipos a cada uno de los alumnos conlleva crecer o innovar o hacer que la educación sea mejor. Yo creo que tenemos que partir inicialmente de comprender que a lo mejor el profesor puede usar la herramienta,
para poder comunicar el conocimiento a los alumnos, ¿no? Por ahí presentaciones de PowerPoint o hacer videos tutoriales. Los videos tutoriales son increíbles. Yo he visto bastantes profesores que enseñan matemáticas, algunos mexicanos, colombianos, chilenos, y no es necesario que estemos ahí en ese momento. Podemos verlo en determinado tiempo después o al otro día si quieres, o hasta en el mismo momento que están transmitiendo lo puedes ver. Hablábamos del modelo de la Universidad Abierta y a Distancia, que hay comunicación sincrónica y asincrónica, ¿no? Pues bueno, esta es una herramienta de comunicación asincrónica. Entonces, por medio de ella podemos innovar, podemos cambiar la forma, ¿no? Muchas veces tenemos ese falso pensamiento de que la innovación tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. No, innovar también tiene que ver con ver una manera diferente de enseñar un contenido. Y por supuesto, ¿no? A lo mejor el llevar una naranja ya es una innovación grandísima a la enseñanza, ¿no? Ya mencionaba anteriormente que la enseñanza dentro del aula es discursiva, completamente discursiva. Entonces, si introducimos un objeto, una manzana, estamos haciéndolo en el contexto, estamos innovando. Pues bueno, si tienes para más adelante una pregunta, tienes alguna recomendación o tienes algo más que agregar, yo te agradecería muchísimo que me lo hicieras saber, que me lo comunicaras a través del blog. Ahí abajito le puedes poner un comentario, le puedes poner alguna observación. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Quedo de ustedes. Yo soy Ricardo Enrique Langarica Cepeda y espero vernos muy pronto ya en forma en la licenciatura. Muchísimas gracias.